Deportes en Radio Libertad. Buenos días y bienvenidos a Deportes en Libertad. Muy buenos días, Daniel Ortega. Buenos días, Eric. El bueno le decía que, oye, ojo, buen peluco, que dice que se lo ha puesto más veces, pero, oye, aquí hay nivel. Bueno, cositas. Traemos programa especial, así que hay que venir a la altura. Ojo, entonces, ¿con qué empezamos este programa especial? Bueno, vamos a empezar, no sé si son tan buenos días para todos, porque ayer cayó el Rayo en esa final de la Conference League. Así que, bueno, Eric, cuéntanos un poco más sobre el partido. Vamos a ello. El Rayo Vallecano cayó en la final en Leipzig contra el Crystal Palace por 1-0, por la mínima. Hay que decir que, bueno, por lo menos dieron la cara y cayeron con honores, murieron matando. Al final del partido se acercaron lo más posible a la meta de Dean Henderson. El partido llegó a la primera parte con un 0-0, con alguna ocasión del Rayo, con alguna ocasión del Crystal Palace, pero nada más empezar esa segunda parte, Jean-Philippe Mateta, el delantero francés del Crystal Palace, puso el 1-0 final con el que acabó el partido. Es cierto que es un chute de Adam Wharton que despeja, digamos, un pelín al centro a Augusto Batalla, que acaba metiendo el delantero francés en la portería. El conjunto dirigido por Íñigo Pérez sufrió durante varios minutos, durante unos 20 minutos a partir de ese gol. Hay una jugada muy clave también, una falta que tira Jeremy Pino, el internacional español, que da en los dos palos. Es más, incluso vuelve a dar en el palo después de un rechazo del jugador del Rayo, pero ya anulado porque había un jugador del Crystal Palace en fuera de juego. Además, Augusto Batalla sacó algún disparo bastante decisivo. Pese a la derrota, la afición evidentemente pues aplaudió a sus jugadores, los 12.000 seguidores que estaban allí, y lloraron. Se veían las imágenes de la gente llorando en las gradas por esa derrota. También hubo lágrimas en los futbolistas, por ejemplo, Isi Palazón. Vamos a escuchar a Íñigo Pérez, el entrenador del Rayo, que habló así después de la final. No hemos perdido una oportunidad de mostrarnos cómo sentimos la profesión o cómo vivimos la vida, porque eso no se puede definir solo en un partido o en una final, porque haya multitud de focos y televisiones. Eso se muestra en el día a día. No era el día de mostrar virtudes, era un día de ganar o perder, de llorar o celebrar. Y como somos, bueno, podéis ir a la ciudad deportiva, podéis pasearos por el barrio, podéis ir a un partido cuando queráis, ahora que ya se ha terminado la final y volvemos a la realidad, y ahí es donde os vais a dar cuenta realmente de qué pasta está hecha la gente de Vallecas. Eso está claro. También escuchamos otro que está hecho de otra pasta, el portero Augusto Batalla, una de las figuras del Rayo, que también habló después del partido. Como te decía, el camino fue hermoso, fue trabajado, luchamos mucho, trajimos a este club a una final europea y trabajaremos para volver a conseguirlo. ¿Qué te quedas de esta travesía tan bonita? Como te digo, con el viaje, con las formas, con las maneras, creo que por momento también pudimos demostrar lo que intentamos, lo que proponemos. Después es muy difícil a veces conseguirlo en una final, conseguir soltura, conseguir frescura, pero bueno, me quedo con eso, con el viaje. Pues con eso se queda Augusto Batalla. Nosotros nos quedamos ahora en Madrid. ¿Por qué? Pues porque continúa la campaña electoral. Efectivamente, continuamos con esa campaña electoral, y es que ya oficialmente tanto Florentino Pérez como Enrique Riquelme presentaron oficialmente su candidatura a la presidencia del Real Madrid. Empezamos primero con Florentino Pérez, que elevó el tono en esta campaña contra Enrique Riquelme. El presidente blanco defendió su gestión al frente del club y reivindicó los éxitos deportivos e institucionales logrados durante sus mandatos. Durante esa presentación de candidatura, una de las frases más duras de la campaña fue asegurar que Riquelme es el mismo que protagonizó la etapa más siniestra del Real Madrid. Los únicos dueños del Real Madrid son sus socios. Por eso he convocado estas elecciones. Y ahora que ya hay candidato alternativo, lo entendemos todo. Ahora sabemos que esa campaña está orquestada por los mismos que protagonizaron la etapa más siniestra de la historia del Real Madrid, la etapa de Ramón Calderón. Son los mismos que estaban en aquella junta directiva, los mismos que en una asamblea que todos quisiéramos borrar de nuestra memoria, robaron la soberanía de los socios, los mismos que metieron a muchas personas sin ser socios del Real Madrid para que votaran. Aquella asamblea ya sabemos cómo acabó, con un presidente que tuvo que irse después de provocar la mayor vergüenza de nuestros 124 años de historia. Quien también presentó su plan social fue Enrique Riquelme para el Real Madrid y centró gran parte de su campaña en devolver el protagonismo al socio madridista. El candidato propone crear una gran ciudad del socio en Valdebebas con un nuevo pabellón para baloncesto, conciertos, un hotel y múltiples espacios de ocio y convivencia para los aficionados madridistas. Además, Riquelme también prometió medidas como rebajar la cuota del socio
ampliar el Alfredo Di Stéfano y garantizar que el Real Madrid siga siendo de sus socios. Esto es la mayor transformación para el socio y por el socio en la historia del Real Madrid. Es un proyecto que por primera vez se piensa en los dueños del club. No se piensa en la privatización, no se piensa en vender el club. El club es de sus socios. Bueno, sin duda, unas elecciones históricas que ya tienen fecha. Florentino Pérez y Enrique Riquelme se jugarán la presidencia del Real Madrid el próximo 7 de junio. Eric, vamos ahora rápidamente con el Barcelona porque parece que tiene su primer fichaje atado. Efectivamente, llegó de sorpresa ayer, durante la tarde de ayer, no se esperaba y el Barcelona no confirma, pero vamos, el here we go, que se suele decir de Fabrizio Romano, ya está dado para Anthony Gordon, el extremo izquierdo delantero centro inglés que juega en el Newcastle, la estrella del Newcastle, que parece que va a llegar por alrededor de unos 70 millones de euros más 10 en variables de fácil alcance, de jugar ciertos partidos, ganar ciertos títulos. El atacante de 25 años firmará por 5 temporadas y es el primer refuerzo de la siguiente temporada del Barça de Flick. Hay que decir que había detrás de él varios equipos también, el Arsenal de la Premier League, el Bayern de Múnich en Alemania, prácticamente todos los grandes clubes tenían puesta su mirada en Anthony Gordon, o ciertos de los grandes clubes, pero finalmente llegará al Fútbol Club Barcelona. Hay que comentar que en su momento Anthony Gordon se convirtió en el segundo fichaje más caro de la historia del Newcastle, lo ficharon por 45 millones de euros y ahora lo van a vender unos años después por 70, unos 25 millones más. Esta temporada el atacante inglés ha metido 16 goles en todas las competiciones, no son unos registros impresionantes, pero bueno, ahí están. Ahora nos vamos a Sevilla, porque parece que cada vez se complica más la compra del club. Se complica seriamente la venta del Sevilla, las negociaciones entre los principales accionistas del club y el grupo inversor encabezado por Sergio Ramos han saltado por los aires. El gran motivo de la ruptura habría sido el cambio radical en la oferta presentada por el entorno de Ramos, que al parecer ha sido muy inferior a la pactada inicialmente. El acuerdo inicial contemplaba una operación cercana a los 450 millones de euros para adquirir ese 80% del club, pero la nueva propuesta habría rebajado la inversión hasta los 220 millones. Desde el Sevilla aseguran haberse sentido engañados y dan prácticamente por rotas las conversaciones con el exjugador sevillista y el fondo 511 Capital. Así que estaremos muy pendientes de lo que suceda en los próximos días con el Sevilla. Vamos ahora rápidamente hasta Elche, porque se le han ido dos pilares del proyecto. Efectivamente, los dos grandes pilares, en mi opinión, de este proyecto del Elche. Der Sarabia, el entrenador del equipo alicantino, se marcha después de mantener al equipo en primera división. Y esto fue lo que dijo en una rueda de prensa de urgencia. Bueno, sí, es verdad que comunicamos al club la decisión de no continuar. Bueno, mi objetivo con esta rueda de prensa, entiendo que ahora con esta decisión pues podemos dejar triste a muchas personas que se han ilusionado, con las que hemos vivido 2 años maravillosos. Efectivamente, 2 años maravillosos en los que subieron a primera y se mantuvieron en la categoría. El entrenador del Elche además ha asegurado que en principio no va a entrenar durante esta temporada. Veremos, porque las cosas pueden incluso cambiar. Otro de los que también dijo que se iba a ir después de esta temporada ha sido Alex Febas, la estrella del Elche, que, como digo, ha comentado que no iba a renovar y que no va a seguir en el Elche. Venía a deciros que he tomado la decisión de salir del club, de que no voy a renovar. Ayer estuvimos todo el día con Cristian y con Pedro hablando, ¿no?, de poder seguir, pero bueno, creo tanto yo como los míos que es momento de buscar otro reto. Otros retos para Febas, que parece que va a ser el Celta de Vigo, que jugará la temporada que viene Europa League. Cerramos las noticias hablando de Roland Garros, porque ha habido muchos partidos de los españoles. Continúa la acción en París, Eric, y es que la gran noticia para el tenis español tiene nombre propio. Rafael Jodar, el madrileño de solo 19 años, ya está en esa tercera ronda tras superar al australiano James Duckworth en 4 sets, y consolidarse como una de las sensaciones del torneo. También están las miradas puestas en Martín Landaluce, el joven español. Busca meterse por primera vez en esa tercera ronda de un Grand Slam en su exigente duelo frente al checo Vít Kopriva, que se disputará hoy a las 12.
La cruz de la jornada la firma Alejandro Davidovich. El malagueño cayó eliminado ante el argentino Thiago Tirante y sigue atravesando un momento complicado también fuera de la pista tras su ruptura con Mariano Puerta. Mientras tanto, los grandes favoritos del cuadro masculino siguen avanzando en París. Yannick Sinner, Alexander Zverev, Novak Djokovic o Ben Shelton ya pelean por un puesto en la tercera ronda del Grand Slam francés. Y a cerrar las noticias, nos vamos a hablar con Pedro Pablo Parrado en su sección A Balón Parrado. Buenos y deportivos días por la mañanita, amigos de Deportes en Libertad. No pudo ser, lo intentó el Rayo en esta finalísima europea. El equipo de la Franja perdió 1-0 frente al Crystal Palace, sobre todo en la segunda parte donde mostró su poderío físico el equipo de Londres, el equipo de Glasner. Buena trayectoria europea ha tenido el equipo de Íñigo Pérez. Un fenomenal entrenador, una excelente plantilla que ha dado la cara hasta el final. Se ha llevado un premio económico gordo, importante para la economía del equipo de Vallecas. 11.000 seguidores allí en Leipzig. Lleno el estadio de Vallecas con pantallas gigantes. No me ha gustado que Presa cobrase 5 euros por estar y por entrar en el estadio a ver el partido. No me ha gustado nada. Me pareció una postura tremendamente cutre. Hoy Vallecas debería haber celebrado el título. Pero bueno, ya es importante llegar a la final. Un premio gordo de verdad para el equipo de Vallecas, el barrio más grande de Europa. Felicidades, Rayo, otra vez será. Dani, nos volvemos a dar... dame la mano bien. Ahí, ahora sí. Me has pillado mal. Decía enhorabuena al Rayo Parrado. Desde aquí, evidentemente, desde Deportes de Libertad, también darle la enhorabuena a pesar de la derrota, porque por lo menos demostraron carácter, ¿no? Sí, yo creo que al final el Rayo no le perdió la cara al partido en ningún momento, e incluso compitió de tú a tú contra una plantilla que, lo comentábamos ayer, supera casi por 5 veces el valor de la plantilla del Rayo. Es verdad que es una lástima, ¿no? No haber podido finalmente, después de llegar a esa primera final europea, traerse el título al barrio. Pero bueno, yo creo que sí que tienen que estar satisfechos, al menos los aficionados del Rayo, porque sin duda han hecho un hito para la historia del club. Sí, y para la historia de los clubes de Europa. Es que la situación del Rayo es muy sorprendente, sobre todo teniendo en cuenta cómo está la directiva. Decía Parrado los 5 euros, los problemas que tienen en los vestuarios, los problemas que tienen con el césped, que incluso así llegan a la final de la Conference, me parece impresionante. Pero competir contra un Crystal Palace con el equipo que tiene, o sea, las cosas como son, cuando hablamos del poderío de la Premier League, es esto a lo que nos referimos. No que el Atlético de Madrid pueda ganar a un Tottenham, no que un Barça pueda ganar a un Newcastle, no que los equipos más grandes estén a la altura de los equipos más grandes ingleses. El tema es que cuando llega el 15º de la Premier League contra el 8º, el favorito es el 15º y encima gana el partido. Cuando llega el Aston Villa, pues también gana el partido. 3 equipos ingleses en las finales de las competiciones europeas ya llevan 2 títulos. Es a esto a lo que nos referimos. ¿Cuántos futbolistas? Bueno, para mí el ejemplo claro es Jeremy Pino. Jeremy Pino, estrella de uno de los mejores equipos de España hace una temporada, el Villarreal, se lo lleva el 15º otra vez de la Premier. Llega aquí, gana un torneo europeo y encima rodeado de grandísimos jugadores, porque el partido de Adam Wharton volvió a demostrar por qué se hablan, es el MVP del partido además, porque se hablan de 100 millones por él. Y bueno, es que es muy complicado. Es que lo que pretendía hacer el Rayo era una machada impresionante. Y bueno, ahí estuvo, ¿no? Yo vi además en el Crystal Palace un equipo muy duro físicamente. Yo creo que llegaban mucho mejor, lo comentábamos, ¿no? Tenían también un poco más de descanso, pero vi un equipo físicamente con jugadores como Mateta, que es un portento físico, que bueno, que además fue el goleador de la noche. Yo creo que se notó esa diferencia en el campo y al final lo que tú dices, nombres como Jeremy Pino, que también comentaremos esa falta que, bueno, o sea, si no llega a ser por el palo hubiese marcado... Sí, por los palos, ¿no? Por los palos, efectivamente. Tocó 2 veces, hubiese sido un golazo. Y no solo eso, también Adam Wharton, tú lo has dicho, un jugador que además ha sonado varias veces para el Real Madrid. Bueno, yo creo que es un gran jugador, ¿no? Para, bueno, en este caso para el medio campo, y que también fue pieza angular sin duda para que el Crystal Palace que terminase llevando la final. Sí, le cede durante bastante parte del partido la pelota al Rayo, el Palace, porque sabe que arriba tiene mucho más, digamos que es mucho más fuerte, que sabe que en transiciones, Ismail Assar es rapidísimo, Jeremy Pino es rapidísimo, Mateta es
muy fuerte. Sí. Adam Wharton, pues evidentemente es un gran lanzador y además da un gran pase a Mitchell en una ocasión al final de la primera parte que no acaba en gol de milagro. Me encantaron los carrileros del Crystal Palace, tanto Daniel Muñoz, que si tuviese 22 años valdría 70 millones, pero como tiene 30 pues no los vale, y Mitchell, que también hizo un gran partido, pusieron en muchas complicaciones a los futbolistas del Rayo, pero es lo que decimos, ¿no? Al final la diferencia es que es demasiado grande. Es que la diferencia es demasiado grande. Y creo que el Rayo tuvo su momento. Hay un momento en la primera parte que tiene un par de ocasiones. Una de Alemão, si no recuerdo mal, que se va fuera. Después tiene un chut también como de medio de fuera del área que se va un poco a la derecha. Creo que ahí hubiese podido estar el partido para el Rayo, ¿no? Sí, yo creo que al final también encajar ese primer gol pocos minutos después del inicio de un rechazo. Exactamente, de la segunda parte dejó tocado al Rayo, pero ojo porque el Rayo no se rindió y también en los últimos minutos también un poco no a la desesperada intentar llevar la eliminatoria al tiempo extra, pues también tuvo sus ocasiones para empatar el partido, pero finalmente no tuvo suerte. Así que yo creo que, bueno, sin duda, por lo menos desde aquí darle también la enhorabuena al Rayo, porque hay que reconocerle que también ha sido el equipo español que más lejos ha llegado en Europa. Sí, eso es una realidad. Las cosas como son. A mí cuando estaba viendo el partido y viendo al Rayo morir arriba, me recordaba ese partido del Atlético de Madrid contra el Arsenal, en el que vimos unos 5 o 10 minutos últimos del Atleti muy cansado y que prácticamente no podían hacer nada y que no tuvieron ni un acercamiento en ese final de eliminatoria. Y bueno, ver al Rayo arriba, pues como digo, pues deja el estandarte en lo alto, pero ya decíamos que era muy complicado. Es que era muy complicado. Además, un Crystal Palace que es factoría de grandes talentos. Es que en los últimos años ha salido Everett Chiese, fichaje carísimo del Arsenal. Es que ha salido Michael Olise, uno de los mejores jugadores del mundo. Mark Guehi, central titular de la selección inglesa y central titular del Manchester City. Wilfred Zaha, que acaba saliendo del Palace a no sé si el Galatasaray, si no recuerdo mal, no a un gran club, pero durante muchos años se hablaba de que podía ir a un United, a un City, a uno de los grandes clubes ingleses. Entonces, bueno, y ahora puede ser el siguiente paso puede ser Adam Wharton, y encima con un grandísimo entrenador como Glasner. Estas cosas pasan. Antes de terminar la tertulia, quiero hablar de una noticia que salió ayer, sorprendente, y es que el Barça va a fichar, si no es oficial ya va a ser en las próximas horas, porque parece que va a pasar el reconocimiento médico durante estos días, a Anthony Gordon, la estrella de otro de los equipos ingleses, del Newcastle. Dani, no sé qué te parece este fichaje. Pues la verdad que me quedé sorprendido ayer al escuchar la noticia, ¿no? A ver, creo que sí que es un buen jugador, o sea, que va a aportar algo diferente además en este Fútbol Club Barcelona. Yo creo que no hay un perfil de jugador similar, porque yo creo que son diferentes, por ejemplo, como Rafinha, aunque es verdad que Gordon puede jugar tanto como de extremo como de delantero, pero yo creo que llegaría además para, bueno, si quizás para competir ese puesto, ¿no? con Rafinha, o podría ser titular, pero en este caso como la posición de delantero centro, pero yo creo que llegaría más como suplente. Entonces me sorprende que el Barça haya decidido pagar una ficha, en este caso tan alta, unos 70 millones, y se habla de unos 10 millones más en variables, por un jugador que es verdad que ha hecho una gran temporada en Champions, porque creo que, si no me equivoco, han sido 10 goles en 9 partidos, pero en Liga no han sido tantos los goles. Si estamos hablando de un delantero, que es lo que ahora mismo más necesita el Barça. Ojo, me parece gran jugador. Ayer además estuve viendo algunos highlights y yo creo que puede aportar bastantes cosas al Barça, más sabiendo que ha sido un jugador que ha pedido expresamente Hansi Flick. A ver, eso es lo que más me parece que le debería importar al Barça. Los fichajes que ha hecho Flick casi todos han funcionado. Recordemos Joan García, en invierno Cancelo, y creo que se le ficha por ese nivel de presión que tiene. Es un futbolista que cuando juega en punta y cuando juega en el extremo izquierdo va a presionar como un loco. Si tienes a un Rafinha y a un Anthony Gordon, digamos, en punta presionando como locos, pues al final favorece a que no haya tantos problemas defensivos. Es cierto que para mí es un precio un poquito caro, también tiene 25 años, es un jugador relativamente joven, pero me parece un poquito caro por un jugador que ha metido 6 goles en la Premier. Como bien decías, en Champions ha jugado mejor, pero me parece un pelín caro. A mí me parecería, quiero valorarlo más que en el momento del fichaje, cuando termine el mercado de fichajes. Si el Barcelona no tiene más dinero y no ficha a nadie más, vendré aquí y diré, me parece que no tiene ningún sentido gastarse todo tu dinero en este futbolista. Si el Barcelona de repente este verano rompe el mercado y ficha, por decir nombres, a Bastoni, aunque parece que ya está un poco descartado, y Julián Álvarez, diré, coño, perdón, diré, oye, si tenían el dinero para hacer estos fichajes, pues bueno, entiendo ese fondo de armario que fichan con Anthony Gordon, pero ya digo que para mí no es el crack que el Barcelona necesitaría para llegar a una final de Champions. O sea, para mí el crack pues sería, como digo, Julián Álvarez o un defensa central espectacular.
que veremos si acaba llegando. Para mí eso será la diferencia entre una cosa y la otra. Mañana estaremos aquí, como todos los viernes, ¿verdad, Dani? Sí. Estaremos aquí como todos los viernes, hablando en Deportes y Libertad, de todo el deporte y de todo lo que tiene que ver con el fútbol. Nos vemos mañana. Deportes en Radio Libertad.